Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a esta serie de capítulos de conversatorios que estamos desarrollando desde los espacios de las redes sociales de Kaizen Decida, NAN Constituyente y también de Revolución Democrática. Nos interesa poner en conversación con la comunidad distintos temas que son de gran relevancia, que tienen que ver con nuestra convivencia regional y también local. Ese es el interés también apuntando al proceso de transformaciones que esperamos alcanzar entre todos juntos, tanto a nivel nacional, regional y local. El tema que trataremos en esta oportunidad dentro de la hora de conversación y que esperamos también abordar en su gran dimensión y también entendiendo lo complejo que significa es medio ambiente, descontaminación y cambio climático, abordándolo desde el ámbito general y también del ámbito local. En esta oportunidad agradecemos la participación de quienes nos acompañan. Tenemos a Marianela Molina, ya ustedes ya la ubican, pero igual vamos a hacer su presentación. Es nacida y criada en Coyhaique, ella es funcionaria pública, es de profesión contador auditor, ingeniera comercial, militante de Revolución Democrática desde abril de 2017 y también es candidata a concejal por la comuna de Coyhaique en la lista XS. También tenemos a Luis Gómez. Luis Gómez es a quien agradecemos también su apoyo en este conversatorio para entregar conceptos a la ciudadanía. Es químico ambiental, docente e investigador de la Universidad Austral de Chile y del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. Se especializa en temas de contaminación atmosférica. Así que les damos la cordial bienvenida. Nela, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes, chiquillos. Beto, tanto tiempo que no nos veíamos. Eh, bueno, yo como ya me presentó Julio, estoy de candidata a concejala por la comuna de Coyhaique en la lista XS, donde me acompañan grandes compañeras, dos chiquillas independientes, la Marcela y la Yorka, y más nuestras compañeras militantes, la Pamela Rojas y Carolina, y nuestro compañero también Sergio, que está detrás de la pantalla ahora, y agradecemos también el apoyo que nos da logístico. Bueno, muchas gracias, esperemos que sea una buena conversa. La idea es que sea relajada y que podamos simplemente conversar de lo que nos pasa en nuestra comunidad y que, bueno, que bastante nos afecta lo que es la contaminación y bueno, que harto tenemos que decir también nosotros como vecinos y vecinas respecto al medio ambiente y a lo que puede hacer cada uno y cada uno dentro de sus hogares, de su trabajo. Así que nada, muchas gracias y le doy el pase al compañero aquí, domador de guanacos. Ah, Adelante, estás Luis. muteado, Estoy muteado. muteado. No sé si ahí ya, que estoy Ahí desmuteado. sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy contento de poder estar aquí con ustedes reunidos, poder conversar un poco acerca de los temas que son de nuestro interés, poder de alguna forma llegar a la ciudadanía y también poder tener algún grado de injerencia en lo que son las personas que de alguna forma están llamadas a poder gobernar o generar leyes o fiscalización en torno a estos temas, que a mi gusto son los dos grandes temas ambientales que tiene hoy en día como desafío la humanidad. Y en particular el tema de la contaminación atmosférica, yo diría que es el gran tema que tenemos aquí en Coyhaique y para mí es de vital importancia poderlo abordar. Y no solamente para mí, sino que, bueno, para todo nuestro equipo que trabajamos aquí, yo en particular me desempeño en investigación en el Laboratorio Ecoclimático, que es del CIEP y de la Universidad Austral, y hacemos investigación principalmente para poder generar, primero, poder observar el problema y diagnosticarlo, conocer sus causas, pero también para poder generar políticas públicas que puedan ayudar, en este caso, a los tomadores de decisión a que puedan tomar las mejores opciones posibles. Entonces, y poder desarrollar nuevas posturas o posiciones o relación en torno a estos temas de investigación hacia el futuro.
y también poder informar a la comunidad y poder hacer conciencia respecto a este tipo de problemas, como en este caso puede ser la contaminación atmosférica, pero también a temas que nos atañen, que es el cambio climático, que también es el gran desafío que hoy en día tiene la humanidad de poder sortear. O sea, aquí estamos de alguna forma poniendo un poco en juicio lo que es la subsistencia del ser humano y de muchas otras especies que nos acompañan aquí en la Tierra. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, lo que nos interesa a nosotros es poder compartir información para que también la ciudadanía sea protagonista de los cambios y sobre todo frente a los desafíos que nos vemos enfrentados. Para poder introducir el tema, vamos a leer un pequeño texto que nos permite contextualizar del tema que vamos a hablar. Y tal como decía Nela, esto lo vamos a desarrollar a través de una conversación. Pueden intervenir cuando ustedes lo estimen sobre las preguntas que van a ir a continuación, y también si es que hay preguntas de las personas que están mirándolo a través de las redes sociales, también vamos a transmitir esas consultas. Dos de los principales problemas ambientales del planeta, el cambio climático y la contaminación del aire, tienen una estrecha relación, pero no son lo mismo. Si bien las fuentes de contaminación atmosférica y de cambio climático, a modo general, son similares, esto es el transporte, la producción, el consumo de bienes de energía, entre otros, hay matices que las diferencian. El cambio climático tiene consecuencias múltiples y de impacto global, derivadas principalmente en los cambios de patrones climáticos, el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos más extremos, y no supone únicamente un único fenómeno ambiental, porque sus impactos negativos tienen consecuencias sociales y económicas. Por su parte, la contaminación del aire es la presencia en el aire de sustancias o partículas que implican riesgo o daño o molestia para el ser humano o la flora y fauna. Y otra característica que comparte estos fenómenos es el grave impacto en la sociedad, provocando sequías, inundaciones, deforestación, desplazamiento y desaparición de especies animales y vegetales que dan lugar a problemas como hambrunas y enfermedades. A nivel de la región y de la comuna, cada vez más notoria la contaminación en invierno. El aire que respiramos cada vez es de peor calidad. Y en este contexto, en el marco normativo, las reacciones de las distintas administraciones, llámese gobiernos, es hacer planes y medidas que surgen como una reacción a la demanda de las comunidades. El Estado no asegura con anterioridad a lo de vivir en un medio ambiente sin contaminación. Solo llega cuando el daño ya está y no es previsor. No solo Coyhaique, sino que Coyhaique cuenta con un plan, sino que también esta misma situación, si lo vemos en la contaminación atmosférica, se presenta en Puerto Aysén y Cochrane, que actualmente entendemos que ya están midiendo los niveles de material particulado en el aire. Esa es la normativa, esta es lo que nosotros también vemos en la actual Constitución, que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero también hay una disyuntiva en el hecho de que la presencia humana en cualquier ambiente yo creo que genera algún tipo de intervención, algún tipo de contaminación, y quizás lo que debiese avanzar es que efectivamente exista una medición, y esa medición también nos permita tener un control respecto a esos impactos que se generan en el medio ambiente. En el contexto antes descrito, ¿cuáles creen que son los temas prioritarios que debiésemos abordar como comunidad regional y local? Está abierta la palabra, Nela y Luis. ¿Quién quiere hacer un comentario con respecto a esa pregunta? Mira, ¿puedo hacer una precisión antes? Sí, por supuesto. Solo una precisión. O sea, los dos problemas están relacionados o guardan relación con lo que es contaminación atmosférica. Lo que pasa es que uno se debe, en el caso de Coyhaique, nuestro principal problema es particularmente por el material particulado, y en particular por el material particulado más fino, ¿ya? Y en el caso del cambio climático se refiere principalmente a los gases de efecto invernadero, que también son emitidos por el hombre, y de manera particular, dentro de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, eso quería plantearles, que en realidad los dos son problemas de contaminación atmosférica que, claro, tienen impactos distintos, ¿ya? Y tienen escalas también sí, de funcionamiento distintos. Uno tiene una escala global, como el cambio climático, o los gases de efecto invernadero que se emiten a nivel global y muy relacionados con temas de transporte y energía. Y en el caso de lo que es la contaminación atmosférica en Coyhaique, se debe principalmente a las emisiones de gases que salen de nuestras estufas para temas de calefacción. Eso quería precisar solamente. Perfecto. Sí. No sé si quieres continuar tú, Luis, con respecto a la pregunta. No, que siga Nela. No, sí.
Ya, Dale. ya, Nela. Oye, No, Nela, no, yo, ahora tú puedes decir tu número en el voto, no hay problema, porque ya estamos en proceso de campaña. ah, perfecto. Oye, no, yo quería como recordar, no sé si ahí me lo puedes aclarar, pero eh, respecto de la pregunta, creo que es fundamental el tema de la educación, porque con la educación tú vas haciendo conciencia de los diferentes vecinos y vecinas de la comunidad. Yo me acuerdo que el año 2012 Beto se instaló en el paseo con ay, ¿cómo es que le llamaron? El Cochinómetro. El cochinómetro. cochinómetro. Que diga, Sí. en agosto del año 2012 nosotros ya estábamos, tú comenzaste a hablar de lo que nos estaba pasando con la contaminación atmosférica. Que diga, Sí. han pasado ya casi 10 años, bueno, se van a cumplir 9 años, Estoy y con la penita. verdad, sí, pero lo más triste que no sé si se ha avanzado mucho estadísticamente, yo no sé si se ha avanzado mucho en que se haya mejorado nuestro aire. Diga, hablamos del año 2012 a la fecha. Y, y yo me acuerdo que dentro de las conversaciones que habían con la comunidad, eh, cuando hablo de comunidad, hablo de la red regional no más minera, de las juntas de vecinos, cuando se hacían reuniones con todos los entes del gobierno, sea el Ministerio de Medio Ambiente, de Energía, etcétera. Me acuerdo que del año 2017 habían como varios ejes que tomaba el tema de la contaminación atmosférica, pero el último que se consideraba era la educación. Siento que creo que es lo básico en cualquier cosa. ¿Qué opinas? No sé, ¿qué opinas de eso, Beto? Sí, bueno, primero plantearle yo el tema de contaminación atmosférica, no lo inicié aquí en Coyhaique, sino que partió con mi estudio ya en el año, antes del año 2000, sería 1999, El en la ciudad de siglo Santiago, pasado. el siglo pasado, en la ciudad de Santiago. Y yo trabajaba en el CENMA, que era el Centro Nacional del Medio Ambiente, y me especializaba justamente en temas de contaminación atmosférica ahí dentro. Y hacíamos campañas, mediciones, veíamos temas de pronóstico dentro del CENMA, se hacían hartas cosas. Y era apoyo principalmente a lo que eran las políticas públicas y el gobierno. Y en esa época, debe haber sido como el año 2001, 2002, a uno de mis colegas les tocó venir acá a Coyhaique a medir la contaminación atmosférica, porque se estaba haciendo una campaña por todo el país. Y dentro de las cosas que me decía, oye, en tu tierra están bien contaminados, los niveles de contaminación que ya se registraban en ese momento, no sé, estaban por sobre los 500 microgramos por metro cúbico, que son valores bien altos. Y me quedó dando vueltas, porque uno en general piensa que cuando es por tema de leña esta cuestión no debería ser tan complejo, no debería ser tan problemático. Después me tocó venir acá y radicarme ya con mi señora, esto debe haber sido el año 2004, con Claudia, que le aprovecho de mandar un gran abrazo y saludo. Y planteé el tema de la contaminación atmosférica. De hecho, participé en un programa de radio con Nacho Ríos, que tenía un programa de radio en la Santa María, y les comentaba acerca de la contaminación atmosférica, porque uno cuando sabe que están estos datos empieza a mirar y claro, se empieza a encontrar que en realidad el problema es bastante serio. Y en realidad no hubo mucho eco en esa época, porque mediciones había muy pocas, esta fue una medición puntual, y la gente tampoco tenía conciencia respecto a esto. Medio Ambiente, producto de estos mismos datos, comenzó a instalar estaciones monitoras ya el año 2007, ¿ya? Y se empezó a medir el material particulado más grueso. Y claro, ahí se constató que los niveles eran bastante críticos y ya al constatarse y tener una cierta validación de una cierta cantidad de datos que te permiten considerar de que esta es una zona saturada, como en el caso de Coyhaique, comenzaron, en realidad el gobierno no estaba tomando decisiones en ese momento no estaba tomando decisiones respecto a estos altos niveles que ya se estaban registrando, ¿ya? Y que la ciudadanía hasta ese momento no sabía. La gente pensaba que el aire que respirábamos aquí en Coyhaique era un aire limpio, natural y que venía de la leña, y que eso era un aire muy bueno.
Y la cosa es que instalamos justamente en esa época, junto con otros amigos, se nos ideó desarrollar un cochinómetro, que es un equipo, básicamente, es un equipo muy básico, pero en realidad muy descriptivo de lo que es la contaminación, que es básicamente un filtro que tiene un succionador de aire y que se va ensuciando con el tiempo. Y lo comparábamos la tela como inicialmente la habíamos puesto, o el filtro como inicialmente lo habíamos puesto, y después qué es lo que pasaba después de 1, 2, 3, hasta un mes lo tuvimos ahí expuesto en pleno Paseo Horn. Y la verdad que hasta yo me impacté, o sea, lo que estaban respirando nuestros pulmones realmente era mugre, quedaron negros. Yo creo que un fumador anda por ahí con lo que nosotros estamos respirando. Y de ahí empezamos a hacer justamente una campaña y tratar de llevar este problema que, si bien estaba, yo creo que en una esfera más científica y recién en el aparato más técnico, gubernamental, llevarlo a una esfera un poco más ciudadana. Y en ese tiempo yo también participé en el tema político. De hecho, mi propuesta como concejal se abocaba exclusivamente a los temas de contaminación atmosférica, que es donde yo sentía que podía aportar más hacia la población y donde podíamos lograr mayores avances respecto a un problema crítico que está matando gente. Lo que tú planteas, Nela, te encuentro razón de que a lo mejor los niveles siguen siendo todavía muy, muy críticos, pero hay algo que a mi gusto es súper importante, que en el 2012 la gente no sabía que esto era peligroso. Y hoy en día yo creo que ya todo el mundo lo maneja. Yo creo que todas las campañas que de alguna forma están relacionadas con el tema político a nivel comunal, a nivel del consejo, hoy en día ya lo plantean y el gobierno regional está preocupado, hay recursos orientados a eso, que en ese tiempo no lo teníamos. ¿Ya? O sea, era una lucha bastante compleja y hoy en día hay una presión ciudadana que yo siento que de alguna forma está forzando a que estas cosas cambien. Y han habido ciertos avances, pero bueno, conversémoslo más adelante, porque no quiero ponerme a hablar todo el rato. No, yo te iba a hacer una pregunta, si en ese momento cuando tú veías o estabas propiciando de que ese tema se instalara ya con la real dimensión que involucra, a Sí. nivel de otras regiones ya existían como instrumentos para poder manejar esa situación, porque lo que nos ocurre a Sí. nosotros ocurre a la mayoría de Sí. las ciudades del sur de Chile. Sí, bueno, Santiago partió en los años 70, 60 con las primeras mediciones de lo que es la contaminación atmosférica y recién yo diría que cuando estuve allá 2000, debe haber sido 1995, se instaló, gracias a la cooperación japonesa, se instaló una red que era la red Macan 2, que permitió tener un monitoreo más extenso y se comenzaron con las medidas de restricción al parque vehicular, ya estas restricciones de las patentes, donde ciertos números, ciertos dígitos dejaban de transitar y se empezaron a ocupar los filtros catalíticos. Y esas medidas sí empezaron a tener efecto y de hecho uno logra vislumbrar un máximo que hay en torno al año 2000 y de ahí un descenso que es significativo y permanente en el tiempo de la contaminación atmosférica. Otras ciudades que también estaban teniendo problemas no tan graves como el de Coyhaique es la ciudad de Temuco y también tiene ahí un historial relativamente importante de mediciones, sobre todo en la comuna de Padre Las Casas. Y ahí también se han implementado planes de descontaminación que son relativamente similares a los que tenemos en Coyhaique. Claro, sí. Y quizás como teniendo como un elemento comparativo, a lo mejor porque, por ejemplo, Santiago lo que se dice es que la contaminación atmosférica tiene que ver con las fuentes productivas, con los medios de transporte, pero acá en Coyhaique tiene que ver con otro tipo de uso, Sí. porque si nos enfocamos como si es el modelo del desarrollo que afecta a nivel global el cambio climático y a nivel local la contaminación atmosférica, acá es otro el uso, otra la necesidad que genera esta contaminación, ¿cierto? Sí, la contaminación atmosférica, por ejemplo, en Santiago es bastante más mixta. Están las industrias, está el parque vehicular, pero ojo, la leña es súper importante en Santiago. Ya. Yo diría que en este momento
ahora la mayor contaminación proviene justamente de la quema de leña. Y la quema de leña, ojo, no solamente de la gente más pobre, sino que también del estrato, sean los dos extremos. En el estrato más pobre ocupan la leña para calefaccionarse y para cocinar, pero también el estrato más alto, que está en el sector de Las Condes y, bueno, esos sectores, también ocupa la leña para calefacción y también son ellos un factor importante de la contaminación que hoy en día existe en Santiago. Antes habían también algunas fuentes puntuales, fuentes mineras, por ejemplo, caletones, que impactaba de manera bastante significativa el aire de la calidad, o sea, la calidad del aire en Santiago. En el caso de Coyhaique, es bastante distinto porque es una fuente principalmente local. Coyhaique es un caso bien, bueno, Coyhaique y las ciudades del sur de Chile y de la Patagonia son un caso bien particular a nivel, yo diría que, no sé si a nivel mundial, existen estos casos en otras partes, pero llama bastante la atención porque si ustedes ven el mapa, somos una región bastante despoblada. No tenemos sectores industriales importantes, ni siquiera a nivel hemisférico. O sea, la ciudad que viento hacia nuestra región más cercana es probablemente Nueva Zelanda a nivel hemisférico, y ahí viene Australia. Entonces, los niveles de fuentes exógenas que no se encuentran en la ciudad de Coyhaique, la verdad que de contaminación son bien, bien bajos. Y, por lo tanto, la contaminación proviene principalmente de las fuentes emisoras que están dentro de la ciudad. Y dentro de eso, la leña o la leña, producto de la calefacción y la cocción de alimentos, lo que se ha visto que es probablemente la principal fuente de contaminación atmosférica que nosotros tenemos. El parque vehicular es algo que nos ha llamado bastante también la atención y queremos poder, ahí estamos pensando, no sé, quizás en los próximos años poder profundizar al respecto para evaluar la real dimensión que puede tener el parque vehicular dentro de la contaminación atmosférica, pero es algo que todavía tenemos que hacer estudios. Los estudios hasta ahora han arrojado que es muy bajo el impacto que este tiene, pero creemos que ha ido aumentando y puede ser que la condición ya no sea la misma con la cual se midió inicialmente. Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta o tema de conversación tiene que ver con el marco normativo que existe. Si el marco normativo permite implementar medidas adecuadas, ¿qué medidas se podría implementar? Y también, a raíz de eso, ¿qué es lo que se debiese cambiar en el marco normativo vigente? No sé cómo lo ven ustedes, desde el ámbito de las competencias locales y también del ámbito de las competencias nacionales a través de los ministerios, entendiendo lo que tenemos ahora como estructura normativa. ¿Nela? Sí, no, yo hablo. Mira, yo creo que dentro de, quizás no tanto lo normativo, pero sí dentro del rol del municipio, está ahí el poder fiscalizador que tiene. Y por otro lado, también está el poder de crear ordenanzas municipales, como la que estaba ahora, por ejemplo, ahí quedó pendiente de aprobación, con el tema de la ordenanza de la leña, por ejemplo. Pero el tema de cualquier ordenanza es que tienes que trabajarla con los actores. Tienes que trabajarla con los actores para que así esa ordenanza se vaya conociendo en la comunidad y así no sea tan, no impacte tanto el cambio que pueda producir aquella ordenanza. Por ejemplo, en este caso yo creo que sí sería bueno trabajar en una ordenanza respecto de la leña, pero conversando con los leñeros, conversando con la gente que va a buscar la leña al campo, la que traslada la leña a Coyhaique o a Aysén o a la Junta, conversando con los consumidores de leña también. No es que se tenga que hacer dentro del mismo municipio en cuatro paredes, tiene que haber una conversa importante porque además esta ordenanza significaba que, por ejemplo, que los proveedores de leña tenían que entregarla con una humedad. No, si te ves bien, Beto. No es que tengo el pelo muy parado. Implicaba que tenían que vender la leña a una humedad menor del 25%. Pero para eso se necesitan, creo yo, que más galpones que estén trabajando efectivamente en el secado de leña
y por otro lado también significaba que tenían que los vendedores de leña tenían que entrar al sistema pagando patentes, teniendo iniciación de actividades, lo que significa también emitir factura y todo lo que eso implica, que además en este contexto de pandemia no era adecuado aprobarla. Estoy de acuerdo que el Consejo no la haya aprobado, que la haya dejado ahí stand-by, esto creo que fue como el 13 de abril, eh, porque en este contexto de pandemia la gente también está más complicada tiene otras prioridades, entonces me parece efectivo que haya sido así. Por otro lado, dentro de los municipios también dentro de la red municipal, apoyados por una agrupación sin fines de lucro, está también el tema de cómo gestionar o cómo mitigar los cambios que produce el clima. Y en eso quizás puede también trabajar el municipio de Coyhaique. La verdad es que desconozco si actualmente se ha hecho algo o si trabaja el municipio de Coyhaique con esta agrupación. Claro. Yo lo desconozco, no, pero sé que ya se está haciendo en otros municipios y que esta agrupación sin fines de lucro, su misión es apoyar a los municipios para mitigar todos los efectos del cambio climático. Entonces, por ahí también se podría, de alguna manera, trabajar para eso. Lo que tú apuntas yo creo que es importante. Entiendo que hablas de lo que es la participación ciudadana vinculante en las diferentes herramientas que pueda generar el municipio, pero desde tu perspectiva, Nela, ¿tú crees que el municipio tenga las suficientes herramientas como para poder abordar también esta situación en el sentido de que quizás ahora por la contingencia las prioridades son distintas, pero el problema se mantiene, por lo tanto igual debiese generarse como una estrategia que permita también enfrentar ese tema? Pero la pregunta es si tú percibes de que los municipios cuentan con herramientas suficientes como para poder desplegar también acciones en ese sentido. Creo que la herramienta está dentro de la misma ley, el crear las ordenanzas, pero una ordenanza para que sea efectiva tiene que tiene que estar construida con claridad y tener claro los objetivos de la ordenanza. Si tú no tienes claro eso, obviamente cualquier ordenanza que se aplique es como el tema de las bolsas de basura. Ya se prohibieron las bolsas de basura, pero ¿cuál es el fondo del tema? Sí. Creo Sí. que, y por eso, disculpa, y por eso igual es importante que la ordenanza que sea, en este caso estábamos hablando de la leña, de la venta de leña, tiene que ser trabajada con la gente, si no, no va a causar un efecto con la gente, con los técnicos, con todos los actores que involucre, que se involucren para el beneficio de nosotros mismos. Y creo bueno, que eso está importante y que ahora hay que pararla mientras tanto, pero dentro del municipio yo creo que igual se pueden hacer alianzas con respecto a otras cosas, los residuos domiciliarios, por ejemplo. eh, hay que ver, yo creo que están las herramientas, está la ley, hay que trabajarla, hay que trabajar en proyectos y también alianzas con los distintos entes públicos para que las políticas que apliquemos en la región o en nuestra localidad o comuna sean efectivas y sean también con las vecinas y vecinos. Perfecto, Nela. Y Luis, sobre el tema normativo, lo que permite a las políticas públicas establecer medidas para enfrentar la problemática, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso y qué sugerencias o recomendaciones puedes hacer para que se adecúen ciertas medidas? Sí, mira, yo creo que gran parte de las medidas están bien orientadas, en el sentido que la eficiencia energética, el recambio de los calefactores, el tener un combustible de mejor calidad, en algunos casos diversificar la materia energética, es el camino correcto o es parte del camino correcto, ¿ya? Pero lo que siento, y bueno, y eso también se ha demostrado cuando uno realiza mediciones, uno observa una disminución de la contaminación atmosférica que ha ido ocurriendo año a año. Sin embargo, si queremos mejorar lo que hemos visto, que si queremos tener concentraciones promedio anual
que no superen la norma y seguimos esta misma tasa de descenso, nos va a tomar por lo menos entre 10, 12 y en algunos casos 15 años en llegar a tener una concentración que en promedio va a ser relativamente buena. Sin embargo, aún así, los estudios han mostrado de que vamos a tener episodios de contaminación y estos no van a ser eliminados con la actual normativa o con el actual plan de descontaminación que tenemos aquí en la ciudad de Coyhaique. Por lo tanto, lo primero es que tenemos que intensificar y aumentar la cantidad de recursos que están orientados a este tipo de medidas, de tal manera que puedan ser o se puedan ejecutar de manera mucho más rápida. Hay que tener conciencia también de que uno generalmente al principio implementa las medidas que son más fáciles de implementar y por lo tanto los impactos son mucho mayores y eso en el tiempo cada vez cuesta más, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los esfuerzos uno en el tiempo debería irlos incrementando y no disminuyendo. Eso es algo importante que tienen que tener cualquier autoridad que nos toque de alguna forma gobernar. Pero creo que hay algo que es esencial y que no lo estoy viendo o que por lo menos no lo he observado, o dos cosas que a mi gusto son esenciales y que no las he observado dentro de las políticas públicas que se están planteando. Una tiene relación con el tema de los planes reguladores que están relacionados al tema del municipio, es poder analizar lo que son las densidades de población dentro de Coyhaique. O sea, no podemos seguir densificando la ciudad y esperar de que el aire no empeore, ¿ya? Entonces, tenemos que colocarle ahí un centro o tenemos que colocar una cierta atención a este punto de que los planes reguladores regulen la cantidad de casas o viviendas que hay por kilómetro cuadrado, por metro cuadrado, por cuadra, de tal manera que aseguren de que las emisiones no sean muy altas y que afecten a la calidad de la vida de las personas. O bien, que si la densidad es muy, muy alta, tienen que tener medidas de mitigación y compensación adecuadas para evitar justamente contaminar. ¿Eso qué puede significar? A lo mejor una cierta población va a tener que estar obligada a tener, no sé, calefacción distrital o algún otro medio que evite que haya contaminación, que emitan material particulado que al final genere contaminación atmosférica. Eso por un lado. Y lo otro, plantear de que lo que uno observa a lo largo del tiempo que uno ha estudiado este tipo de problemáticas es que las soluciones existen, ¿ya? Y existen muchas soluciones. Sin embargo, el gran problema que uno observa en Coyhaique y en otras ciudades es el acceso a esas soluciones. O sea, por ejemplo, el tema de la leña seca. Hoy en día se puede secar la leña, existe la posibilidad, técnicamente es relativamente sencillo. Sin embargo, el acceso a esa leña seca probablemente es complejo porque subiría su costo y eso lo volvería inaccesible de alguna forma a la población. Entonces ahí hay otra lógica que tiene que empezar a funcionar en este tipo de cosas. Es, bueno, ¿cómo hacemos accesibles las soluciones hacia la población? Una forma es subsidiando el combustible, ¿ya? Que esa puede ser una posibilidad y en parte, no en el caso de combustible, pero sí, por ejemplo, en la acción térmica o en el recambio de calefactores se está haciendo. Sin embargo, eso también debería estar en torno a los combustibles. Otra posibilidad que me parece bastante razonable es que mejoren los ingresos de la población de Coyhaique, de tal manera que puedan acceder a mejores combustibles. O sea, las medidas pueden ir presionando en tratar de restringir ciertos combustibles, pero también tenemos que darle una posibilidad a la población para que puedan acceder a estos otro tipo de combustibles. O sea, la idea no es que la gente pase frío, sino que se pueda calefaccionar bien sin contaminarse. Y eso probablemente significa tener mejores ingresos dentro de la región, producto que es más caro, por ejemplo, la vida acá, ya que tienen que calefaccionarse. Entonces, esas son las discusiones que a mi gusto tenemos que hacer. Y lo otro es regular los precios. O sea, cuando tenemos o observamos una cierta demanda de un producto donde no hay una cierta competencia, bueno, ahí yo creo que el Estado también debería intervenir en poder regular los precios para que por una parte sean accesibles para la población y por otra parte no se disparen y la gente no empiece a especular con algo que al final una buena calidad de aire es un derecho básico que está incluso establecido en esta Constitución que actualmente tenemos. Entonces yo creo que a lo menos son esas tres medidas que uno debería empezar a analizar y esto podría ser a nivel de la Constitución, ¿ya?
y también medidas que pueden estar a nivel municipal, como es el caso del plan regulador. Perfecto. Ya llevamos media hora de conversación. Este interesante tema. No sé si alcancemos a abarcar todo, pero yo creo que... Oye, ¿sí? es que ahí un punto importantísimo que creo yo que ahí el municipio tendría que ponerse a trabajar. Ya tiene por ahí un par de galpones para leñado, para el secado de leña, pero creo que ese es un punto. Por ejemplo, ahora, yo sé porque lo veo cuando visito a los abuelos, se les entrega leña, pero que está cortada ahora, leña verde, de pino. Entonces, que es entregada por parte del municipio o de la gobernación. Entonces, ahí hay un punto que tendría que mejorar y que se podría hacer con buena gestión nomás dentro de los gobiernos locales, sin hacer mucho cambio Claro. de ley o de algo. Sí. Ya Luis comentaba de las medidas y también esa es una información relevante que yo al menos no la he visto en términos de las mediciones que se hacen, si efectivamente las distintas medidas que se han aplicado han tenido efectividad en bajar los índices con los cuales se va midiendo. Bueno, es una de las... También Es una cosa, sí. perdón, disculpa que te haya interrumpido, pero es una de las cosas en las cuales estamos trabajando. O sea, justamente ahí nosotros recibimos dinero del gobierno regional para poder hacer evaluaciones de lo que es los niveles de contaminación y poder evaluar año a año cómo ha ido evolucionando. Y también es parte, bueno, de mi investigación. Yo estoy terminando ahora mi tesis de magíster y justamente la tesis de magíster la enfoqué en lo que es contaminación atmosférica. Y porque obviamente es un tema que me interesa y creo que es bien importante. Y aparte hemos invitado a hartos investigadores para que vengan a trabajar acá y estudiar el fenómeno que está ocurriendo. Y las cosas que hemos visto es que sí, por lo menos desde el año 2017 se nota una disminución importante, o por lo menos que tiene un grado de significancia y permanente en el tiempo, de la contaminación y que no es asociada a factores meteorológicos, ¿ya? Se diferencia un poquito de lo que ocurría antes y ya empezamos a ver un descenso en la curva. Lo único que sí que hay que tener claro que esa disminución lamentablemente no es para estar contento, en el sentido de que todavía no llegamos a niveles seguros y las concentraciones que tenemos en Coyhaique son muy, muy altas. O sea, en algunos casos comparables con ciudades, grandes ciudades, mega ciudades, como podría ser Beijing, que es una ciudad que es reconocida a nivel mundial como bastante contaminada. Y dentro del contexto latinoamericano, incluso americano, somos la ciudad más contaminada. Bueno, después viene Osorno, que es otra ciudad que también estamos como disputando este primer lugar, dependiendo del año en que se mida. Sí, el año pasado vimos en las noticias el lamentable ubicación que tenemos nosotros a nivel mundial, claramente. Ahora, con respecto a las medidas y también lo que ocurre en nuestra localidad, primero, si las medidas han sido efectivas y cuáles serían las mejores, qué es lo que nosotros podríamos también recomendar. Y lo otro también es si la contaminación afecta a todos por igual. Yo entiendo que no es así, se han hecho como análisis también de qué es lo que ocurre en ciertos sectores de la propia ciudad. Y Sí. también qué factores son los que condicionan una aplicación de un plan, entendiendo que estos planes a futuro también debiesen implementarse en otras comunas de la región. Sí, mira, primero les quiero comentar un ejercicio que nosotros hicimos de manera voluntaria hace un par de años atrás, que fue una campaña que se llama XCAM, que fue un experimento de campo para lo que es material particulado aquí en Coyhaique, en donde trabajamos con ciudadanos, gente que nos ayudó a hacer un monitoreo en línea de toda la ciudad. Entonces logramos hacer un levantamiento de la contaminación atmosférica durante algunos días de episodio. Eso nos ha permitido calibrar una serie de modelos y los hemos ido perfeccionando este análisis. Y hoy en día logramos tener un cierto mapa que nos da cuenta de lo que es la contaminación atmosférica aquí en Coyhaique y cómo se distribuye. Por lo tanto, eso nos permite tener un cierto antecedente que nos muestra que la contaminación no es pareja dentro de la ciudad. Primero, todos los lugares que están en torno a la periferia y fuera de la ciudad tienen niveles bastante inferiores de contaminación,
por lo menos no llegan a los valores críticos. Después tenemos una zona que también sigue estando ya ahora dentro de la ciudad, pero periférica, donde los niveles de contaminación son relativamente bajos, y a medida que nos vamos acercando hacia el centro de la ciudad, pero no la plaza de armas, sino que nos vamos moviendo hacia la zona central, allí, no sé, en Victoria, en Victoria, por ejemplo, sí, Victoria, los niveles de contaminación y los episodios de contaminación que se observan en esos sectores son bastante más altos. Y bueno, ese es un antecedente de la causa que hay que analizarlo para poder ver o para poder planificar medidas que ojalá vayan a atender esos problemas que existen dentro de esa zona. La otra pregunta era de... Se me fue. ¿Qué factores crees tú que condicionan la aplicación de los planes? Porque actualmente está en vigencia un plan. Y cómo también esos planes a futuro también se pretenden implementar en otras comunas de la región que también están viviendo este tipo de situaciones. Sí, los planes de descontaminación atmosférica necesitan una cierta cantidad de medidas con valores representativos y medidos de cierta forma que se les denomina generalmente estándar EPA o EPA equivalente, y durante un periodo de a lo menos 3 años, en los cuales tú constatas una superación de la norma, ¿ya? Entonces, a partir de eso, tú puedes recién establecer que está en una zona saturada, y ya teniendo una zona saturada, tú puedes realizar un plan de descontaminación, que es lo que actualmente tenemos en Coyhaique. Entonces, hay un proceso que no es menor, que toma una cierta cantidad de tiempo, y que te lleva al final a un plan de descontaminación atmosférica. Entonces, las otras ciudades, a pesar que puede ser que ya estén contaminadas, primero necesitan pasar por este análisis, y una vez que tengamos este análisis más el decreto de zona saturada, podemos recién tener un plan de descontaminación que nos permite en un plazo de 5 a 10 años deberían poder alcanzar los niveles adecuados de contaminación atmosférica, o por lo menos tener niveles seguros en los cuales la población no se vea mayormente afectada por la contaminación atmosférica. Pero claramente, bueno, ese es como el marco jurídico, pero creo yo que ya teniendo el antecedente de Coyhaique y pudiendo constatar ciertos niveles de contaminación, yo creo que es bueno que la comunidad desde ya empiece a tomar medidas. Y esto me refiero a la comunidad regional, o sea, no solamente, esto no es un problema solo de las personas, este también es un problema de las autoridades, del municipio, del gobierno regional, en el cual entre todos deberíamos hacernos cargo bajo nuestros respectivos roles de lo que es la contaminación atmosférica. Y nosotros en ese sentido, desde la ciencia, estamos dispuestos a apoyar en este caso a quien sea, porque entendemos que esto es transversal y que incluso atraviesa sectores políticos. Y lamentablemente, si no se aborda o no se aborda de buena forma, la verdad que hay muerte, hay problemas de educación, porque también esto afecta a la parte cognitiva, te genera al final una mala calidad de vida y costos muy altos para la población, temas de trabajo, temas laborales, temas de asma. Entonces hay un montón de cosas asociadas a la contaminación atmosférica que no son muy gratas para la población y que lamentablemente sus efectos se van viendo lentamente, entonces la gente no lo percibe como un problema inicialmente. Pero se sabe que hay muchas muertes que de alguna forma se anticipan producto de la misma contaminación atmosférica. No sé, me ha tocado un par de personas que han tenido derrame cerebral a una edad que no corresponde, y es muy probable que esté asociado justamente a la contaminación atmosférica que están viviendo. Bueno, yo algo para comentarle, o sea, esto es una cuestión personal. Yo entré al tema de la contaminación atmosférica, o se dio la coincidencia, porque justo estaba recién partiendo, pero yo creo que eso me impactó bastante para poder seguir adelante, fue el tema de la muerte de mi abuelo, en el cual constaté que la muerte por un infarto cardíaco estaba justamente relacionada con uno de los episodios más críticos que tuvo Santiago de contaminación atmosférica. Sí, es importante esa información que tú nos compartes, Luis, sobre todo cómo en la ciudad de Coyhaique, que podríamos decir que no tiene una gran extensión, el tema de la contaminación afecta de forma diferente el lugar donde tú vivas. Yo creo que eso también es un factor muy importante. Sí. Ya llevamos... Y sabes que, disculpa, sí,
Es que respecto a lo mismo, creo que ahí donde se debe poner más, el Estado de Chile debería entregar más recursos para el revestimiento, porque no sacamos nada de quizás de ahí cambiando la calefacción, ya sea de leña, de gas o de pellet, si las casas se les va el calor, tienen que ser más eficientes las casas. Entonces, en este momento, el problema que tenemos, que hay muchas casas que, una que no tienen no sé cómo es el nombre, pero no tienen la autorización legal porque están consideradas inhabitables. Entonces, por lo tanto, no pueden acceder al beneficio, al subsidio que entrega el Estado. Y por otro lado, también hay una parte que el particular tiene que colocar, y en estos tiempos de pandemia, este año yo de verdad desconozco cómo va a ser el tema del acceso al revestimiento térmico, porque no todas las familias van a tener la posibilidad de pagar 2, 3, 4 millones, que es el aporte que hace cada familia para este cambio. Entonces creo que ese es un buen punto, porque si no se ponen más recursos, si consideramos el nivel de subsidio que hay hasta ahora, vamos a tener revestimiento térmico total de las casas en Coyhaique para 15, 20 años más. Entonces creo que ahí hay que ponerle un énfasis, porque es necesario, porque además, como decía Beto, no solamente es un tema afecta a la salud, y además que es intergeneracional, afecta mucho más también a las mujeres embarazadas, a nuestros niños y niñas. Entonces es un súper buen punto para la Constitución también ahí, Julio. Sí. Bueno, y lo otro es la forma de abordar este tipo de problemas. O sea, esto se tiene que abordar de forma integral. Aquí los costos en general, si bien son individuales, al final el costo lo lleva toda la sociedad. Por lo tanto, necesitamos un Estado que evalúe de manera integral la contaminación atmosférica y que lo aborde como tal. Individualmente, este tipo de problemas que son colectivos son muy, muy difíciles de abordar. Entonces, necesitamos un Estado que de alguna forma nos convoque a poder desarrollar políticas públicas o economías de escala que sean, a mi gusto, más de tipo social. O sea, aquí tenemos que evaluar, el primer problema que estamos teniendo es un problema de salud. Y yo creo que se tiene que abordar como tal. Y los temas económicos, bueno, se tienen que evaluar también en cómo mejoramos esa calidad de salud de la gente. Y con eso, al final, a la larga, se ha demostrado que los temas de contaminación atmosférica económicamente causan mucho, mucho daño y un daño económico también mucho más alto de lo que significa la misma solución para poder abordarlo. Entonces, yo creo que ahí un Estado consciente de esos costos es necesario que exista, y para eso necesitamos también, a mi gusto, una nueva constitución que lo evalúe el problema de la contaminación atmosférica y de otros problemas ambientales con esa visión. Sí, ya vamos a cumplir la hora de conversación. Ha sido muy interesante. Claramente nosotros sabíamos que no íbamos a alcanzar a abordar toda la dimensión que involucra el tema del medio ambiente. Y ahora yo los invitaría a la reflexión del cierre respecto de cómo también nosotros, como desde lo colectivo, porque también yo creo que nos enfrentamos hacia esa disyuntiva como de salir de las soluciones como individuales, de que lo que pasa al interior de mi casa también afecta a mi entorno, particularmente con lo que estamos conversando. ¿Cómo ven ustedes el tema desde lo colectivo? ¿Qué es lo que nosotros como sociedad podríamos aportar también a la solución, tener mayor conciencia, si podemos aportar de alguna u otra forma, de acuerdo a nuestros medios, cómo también nosotros podemos incidir en el proceso constituyente o en el proceso de los gobiernos locales? ¿Cuáles serían como sus recomendaciones desde lo colectivo? No sé, ¿quieres tú partir, Nela, o doy yo? Sí, yo voy. Bueno, creo que dentro del trabajo donde esté, tiene que exigir, por ejemplo, cambio de calderas, cambio de cómo se calefacciona un edificio. Como yo soy funcionaria pública, lo veo de ese ámbito. Ahí uno tiene que estar incidiendo. El servicio público tiene que dar ejemplo a la comunidad respecto de estos temas.
En cuanto a lo colectivo, creo que es un buen trabajo. Quizás me desvió un poco del tema de la contaminación específicamente, pero creo que un buen punto es que uno ya empiece todos los residuos orgánicos, empezar a hacer compost. Eso es necesario, porque eso es equivalente a entre 50 y 60% de la basura. Y creo que ahí hay un trabajo que hacer también dentro del municipio y por eso igual invito a la comunidad a votar por nuestra lista este 15 y 16 de mayo, que voten por nuestra lista XS. Nosotros trabajamos colectivamente como lista y quien salga va a llevar las propuestas de las demás compañeras y compañeros. Así que, y además estamos dispuestos a trabajar en equipo, a aprender. Lo que no sepamos lo vamos a averiguar. Entonces, invito también a la comunidad a que nos conozca y creo que es necesario trabajar siempre en todas las cosas integralmente y colaborativamente. Muchas gracias, Nela, por tu participación y también por tus palabras. Luis. Sí, recuerdo en algún momento haber visto un gráfico que, bueno, lo estaba presentando ahí René Garro, que es un investigador bastante conocido en lo que es temas de meteorología y relacionados también con cambio climático. Y me llamó mucho la atención una relación que había entre el Producto Interno Bruto de distintos países y las emisiones de dióxido de carbono, que en este caso o los gases de efecto invernadero. Y lo que mostraba es que era una correlación muy, muy cercana, lineal. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que mientras más aumentaba el PIB, mientras más aumentaba el Producto Interno Bruto de un país, más emisiones habían de gases de efecto invernadero. ¿Y esto qué quiere decir? Que de alguna forma la contaminación atmosférica para lo que es el cambio global, incluso la contaminación atmosférica que nosotros tenemos aquí en Coyhaique está muy correlacionada con nuestros niveles de consumo. Entonces, yo creo que ese es un cambio profundo que tenemos que hacer como sociedad, en el cual tenemos que evaluar nuestras demandas, nuestros requerimientos materiales que nosotros estamos sosteniendo y ver si es que realmente podemos tener un planeta o podemos vivir en un planeta con los actuales niveles de consumo que nosotros estamos queriendo demandando. Entonces yo creo que ese es un análisis que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero también tenemos que hacerlo en lo colectivo. O sea, tenemos que tener un Estado que de alguna forma también tenga esta conciencia. Tenemos que tener sistemas económicos que estén de alguna forma, que aborden los problemas de consumo. Porque está claro que mientras más consumamos, más residuos vamos a generar, ¿ya? Y uno de los residuos se va a llamar dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. Otro residuo a lo mejor se va a llamar basura, otros residuos van a ser baterías. Entonces, el problema, si no apuntamos al problema esencial, que es los niveles de consumo y nuestra sociedad materialista, yo creo que va a ser muy difícil de que podamos alcanzar las reales soluciones. Entonces, creo yo que en ese sentido llamo a los que vayan a estar en la nueva Constitución, redactándola, y también a la gente que a lo mejor desde un cargo público, como puede ser un concejal, a que se evalúen este tipo de problemas. O sea, ¿queremos vivir realmente en una sociedad de consumo? ¿Somos capaces de poder subsistir en ese tipo de sociedades? ¿Vamos a seguir contaminando y enfermando la calidad de vida de nuestros hijos y de las futuras generaciones, producto que queremos tener a lo mejor, no sé, un exceso de calefacción o excesos de, a lo mejor no calefacción, pero sí exceso de cosas que, claro, puede ser que nos den un cierto bienestar momentáneo, pero que a la larga están poniendo en juego la subsistencia de la especie humana y de todos los organismos que viven alrededor? O sea, yo creo que ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos como individuos y como sociedad, si queremos seguir habitando este planeta. Muy bien. Todo un aprendizaje, los conocimientos que has compartido hoy día, Luis. Yo te agradezco mucho la participación y también el mensaje. Y también eso es lo que nosotros buscamos en este proceso de compartir información, quizás no tanto como de decir aquí están las propuestas de las candidaturas, sino que decir que la ciudadanía se involucre y también sea protagonista de las soluciones. Yo creo que eso que dejamos a nuestros representantes que estén ahí tomando las decisiones y nosotros nos aislemos de esa situación, yo creo que
no fue la mejor solución. Yo creo que estamos viviendo un proceso de cambio en el cual yo creo que sí, nosotros tenemos que ser protagonistas también de las soluciones y para eso hay que participar. Y nosotros lo que esperamos es eso, que en los distintos niveles de elecciones que se ven ahora, tanto a nivel nacional como a nivel local, también la gente pueda informarse de qué es lo que proponen cada una de las candidaturas, más allá como de la imagen, de lo que pueda ofrecer. Lo que tiene que estar disponible también es qué es lo que están dispuestos a defender en las distintas instancias de participación local y nacional. Y yo hago la siguiente reflexión, que es importante que nosotros desde lo colectivo también podamos enfrentar los desafíos que involucra nuestra vida, que viene con muchos problemas hace mucho tiempo. Yo creo que desde lo colectivo podemos encontrar las soluciones. Quizás la Constitución ahora establece que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero debiésemos avanzar quizás en otras definiciones desde lo colectivo, desde también tener el derecho a gozar de un medio ambiente sano, adecuado, ecológicamente equilibrado, y que también eso vaya relacionado también con un nuevo modelo de desarrollo, que nosotros podamos en conjunto encontrar cuál es el espacio que va a tener el medio ambiente en nuestro desarrollo económico, en nuestro desarrollo social. Yo creo que haciéndonos esas preguntas y también teniendo una ponderación adecuada de cómo impacta lo que hacemos ahora también a las futuras generaciones, vamos a encontrar la solución. Y por supuesto que el medio ambiente tiene que tener otra posición en el actual contexto estructural que vivimos como sociedad. Y eso es lo que esperamos alcanzar, y ojalá que también la mayoría de las personas estén de acuerdo con estos planteamientos. Así que sí, muchas gracias por acompañarnos, a quienes también estuvieron mirando. Esto va a quedar también en las redes sociales de Revolución Democrática. También tenemos, va a estar en Spotify. Ahí agradecemos al apoyo que nos da Sergio Díaz en este tipo de conversatorio. Así que los invitamos a cuidarse. También estamos enfrentando una situación muy compleja a nivel regional, y hacemos el llamado, que nos sigamos cuidando. Así que eso, que estén muy bien, y muchas gracias por la participación. Y muchas gracias. Sí, eso, que estén bien. Cuídense. Muchas gracias a todos. Y... Chao, chao. Bueno, gracias Nela, gracias Julio, gracias. Chao. Muy bien, gracias Luis. Sí, muy bueno. Sí, no, estuvo bueno. Sí. Estuvo bien entretenido, la verdad que... Gracias, chiquillo. Me sentí cómodo. Eso es lo importante. Sí. Ya, pues cuídense, que estén bien. Ya. Chao, gracias. Chao, gracias, Beto, te pasaste, chao. No, de qué, cuando quieran.